La ciudad se ahogaba en el pegajoso bochorno de un mediodía de julio, pero en el habitáculo del taxi funcionaba el aire acondicionado, creando la ilusión de una frescura estéril. Víctor se ajustó el puño de la camisa, en el que brillaba un gemelo de oro blanco, un regalo de su mujer para el último aniversario, y sonrió a su reflejo en el cristal tintado. 45 años, su propio estudio de arquitectura, entre los 10 primeros del país, y una casa que podría adornar la portada de cualquier revista especializada. La vida, parecía, había sido trazada con la misma perfección que sus planos, líneas rectas de éxito, cimientos sólidos de matrimonio y ningún detalle superfluo. ¿Hemos llegado, jefe? La voz del taxista, ronca por el tabaco, lo sacó de su placentero ensueño. Víctor asintió. Había decidido no llamar a su chofer. Germán, su mano derecha, un hombre navaja suiza capaz de resolver cualquier asunto, desde cambiar el aceite hasta negociar con los bomberos, seguramente estaría ocupado ahora mismo preparando el banquete de mañana. Víctor buscaba el efecto sorpresa. Una sorpresa. Se imaginó entrando sigilosamente en el recibidor a Alisa, quizás con una bata de seda, bajando las escaleras, y como su rostro se iluminaba con esa misma sonrisa por la que, 15 años atrás, él habría sido capaz de mover montañas. En sus manos apretaba una caja de terciopelo con un collar. Pagó, dejando una generosa propina, y bajó a una manzana de su urbanización. La seguridad en la entrada, al reconocer al propietario, asintió respetuosamente, pero Víctor se llevó un dedo a los labios, invitándolos a un pacto de silencio. Caminó por el sendero perfectamente asfaltado, inhalando el olor a césped recién cortado y a tuya calentada por el sol. Todo allí respiraba bienestar. Su bienestar. El portón estaba entreabierto. Víctor pisó el camino adoquinado con ladrillo clinker y se detuvo tras un frondoso arbusto de hortensias. En el patio estaba aparcado su todoterreno de empresa, una mole negra, una bestia con el maletero abierto. Qué raro, pensó. Germán no debía recoger el catering hasta mañana por la mañana. Dio un paso adelante, dispuesto a llamar a su ayudante, pero las palabras se le atascaron en la garganta como un bolo de papel seco. De la puerta principal salieron dos personas. Germán, con su chaleco corporativo de siempre, retrocedía, sujetando con esfuerzo un objeto pesado envuelto en plástico de burbujas. Por el otro lado, el objeto lo sostenía Alisa. Ella no llevaba una bata de seda. Vestía vaqueros y una práctica sudadera, con el pelo recogido descuidadamente en una coleta. No se besaban. No se abrazaban. Estaban trabajando. Coordinados, como los mozos de una empresa de mudanzas, pero con una carga cuyo valor superaba el presupuesto anual de una pequeña ciudad. Víctor reconoció las formas. Era su caja fuerte. La misma, empotrada en la pared de su despacho, camuflada como un armario antiguo de roble. Cuidado, la esquina. Siseó Alisa, su voz tensa y profesional. No rayes el parachoques, que lo notará Vitia. Me importa un bledo el parachoques, jadeó Germán, empujando con un tirón el pesado cubo hacia las entrañas del maletero. Cariño, en 2 días este coche será una prueba y nosotras estaremos bebiendo prosecco en el paseo marítimo de Niza. Víctor sintió como el mundo a su alrededor se tambaleaba. Fue como un terremoto, pero no se derrumbaban paredes, sino el sentido mismo de su existencia. Instintivamente, se agachó, ocultándose tras un enebro crecido. Las agujas le arañaron la mejilla, el caro traje italiano recogió polen y telarañas, pero él no podía moverse. Las piernas se le habían vuelto de algodón y el corazón se le había hundido en la zona del estómago. Germán se enderezó, sacudiéndose las manos, y esbozó esa misma sonrisa amplia y abierta que Víctor consideraba un signo de sencillez y lealtad. Ten paciencia, dijo el chófer, dándole una palmada en el hombro a Alisa, como a un cómplice. Pasado mañana, en la cena de gala, nuestro genio firmará los papeles de la licitación. En cuanto llegue la transferencia, listo. Él irá a la cárcel unos 10 años por malversación de fondos públicos y nosotras desapareceremos. ¿Estás segura de que el plan funcionará? Alisa miró nerviosamente hacia las ventanas de la casa. No es tonto. No es tonto, es un idiota feliz, rió Germán. Nos cree más que a sí mismo. Venga, vamos a por los cuadros. Ese Malevich del recibidor será el primero. Desaparecieron dentro de la casa. Víctor se deslizó hasta el suelo. El collar de zafiros le quemaba la palma de la mano. Un idiota feliz.
La frase le daba vueltas en la cabeza como un disco rayado. Recordó cómo Germán le había aconsejado hace un mes cambiar de empresa auditora por una, más fiable. Como Alisa le había pedido cariñosamente que transfiriera parte de los activos a cuentas seguras debido a unas supuestas inspecciones inminentes. Como los dos le habían insistido en que se tomara unas vacaciones para que pasara menos tiempo en la oficina. El pánico lo invadió en oleadas frías. Quería saltar, irrumpir en la casa, gritar, pegar a Germán, sacudir a Alisa por los hombros. Pero el instinto de supervivencia, que había dormido bajo una capa de cómodo bienestar, se despertó de repente y le ordenó con voz gélida: siéntate. Calla. Huye. Si entraba ahora, ¿qué podría hacer contra Germán? Él era más joven, más fuerte, un exboxeador aficionado. ¿Y Alisa? Ella lo miraría con esos mismos ojos que él amaba y, ¿qué? Oyó pasos. Volvían. Víctor, hecho un ovillo, a cuatro patas, se arrastró por el seto hasta el portillo trasero que daba al parque forestal. Las ramas le azotaban la cara, las rodillas se le raspaban sobre la tierra húmeda, pero él seguía arrastrándose, sintiéndose patético, humillado y terriblemente solo. Al salir a la carretera, más allá de la urbanización, llamó a un taxi a través de la aplicación. Mientras esperaba el coche, temblaba. Intentaba armar el puzzle. La caja fuerte. Los cuadros. 10 años de cárcel. Niza. No solo están robando, la comprensión lo atravesó cuando se dejó caer en el asiento trasero de un gastado Solaris. Están destruyendo mi reputación. Quieren convertirme en el chivo expiatorio. ¿Se encuentra mal, señor?, preguntó el conductor, mirándolo por el espejo retrovisor. Estoy bien, graznó Víctor. Al centro. Rápido. Necesitaba ir a la oficina. Tenía una hora, quizás hora y media, hasta que esos dos cargaran su vida en el maletero. La oficina lo recibió con un silencio hueco y el olor a café de la máquina expendedora. Víctor no encendió la luz para no llamar la atención de la seguridad del centro de negocios. Iluminándose con la linterna del móvil, se dirigió no a su despacho, sino a la recepción, donde estaba instalado el escritorio de Germán. Formalmente, su chofer, en la práctica, un administrador con amplios poderes. Víctor abrió el cajón de su escritorio. Cerrado con llave. Sacó un manojo de llaves. Hacía 3 años, el propio Germán le había entregado una copia diciendo: jefe, por si acaso la pierdo, para que tenga usted. ¡Qué ironía! Dentro del cajón reinaba un orden impecable. Carpetas, clips, agenda. Víctor encendió el portátil que estaba sobre la mesa. Contraseña. Maldita sea. Probó la fecha de nacimiento de Germán, nada. La de Alisa, tampoco. El número de coche, bingo. Sus dedos temblaban mientras revisaba los archivos. Todo era mucho peor de lo que había imaginado. Decenas de empresas fantasma, creadas de la noche a la mañana, a su nombre. Contratos para suministrar materiales inexistentes. Y lo más importante, la correspondencia con esa confiable gestoría que resultó ser un bluff. Germán llevaba una doble contabilidad justo delante de sus narices, usando su firma electrónica, a la que Víctor le había dado acceso él mismo para agilizar los trámites. En el fondo del cajón, algo vibró. Víctor se quedó inmóvil. Apartó una pila de folios en blanco y descubrió un teléfono móvil barato. Un aparato de usar y tirar para asuntos turbios. En la pantalla, un nuevo mensaje. El número no estaba guardado, pero Víctor habría reconocido ese estilo entre 1000. Alisa jamás ponía puntos al final de sus frases. Compré lo que dijiste. Un veneno para ratas, potente. Lo añadiremos al whisky, diremos que el corazón no aguantó la sobrecarga. Es más seguro que la cárcel. No quiero líos judiciales después. El teléfono se le cayó de las manos a Víctor y golpeó el suelo alfombrado con un ruido sordo. El mundo se redujo al tamaño de la pantalla luminosa. 10 años de cárcel era el plan A. Pero tenían un plan B. Un final trágico. El débil corazón del arquitecto, incapaz de soportar la tensión previa a una gran licitación. La viuda desconsolada, el fiel ayudante, los rostros sombríos en la ceremonia fúnebre. Y Niza. A Víctor le entró náuseas. Corrió al baño y se lavó la cara con agua helada durante un buen rato, mirándose el rostro pálido en el espejo. No solo lo estaban robando.
Iban a borrarlo de la lista de vivos, como un boceto fallido. Tenía que actuar. ¿La policía? Soltó una risa amarga. Con los documentos que había preparado Germán, cualquier investigador lo encerraría en un calabozo una hora después de que presentara la denuncia. Sería prácticamente imposible demostrar que no había sido él quien estampó la firma electrónica, sobre todo cuando tu propia mujer y tu mano derecha testifican en tu contra. Necesitaba a alguien que supiera jugar fuera de las reglas. Alguien que odiara el sistema tanto como Víctor odiaba ahora su propia ingenuidad. Max. Maxim Belov, amigo de la escuela, un genio de las matemáticas que se había desviado del camino. Mientras Víctor construía rascacielos y su carrera, Max construía teorías conspirativas y hackeaba servidores de empresas hasta que lo atraparon. Cumplió 3 años de condena, salió resentido, paranoico y se esfumó. Víctor a veces lo ayudaba económicamente, pasándole sobres en secreto, porque el orgulloso Max no aceptaba ayuda oficial. Víctor salió del despacho por la puerta de atrás, dejando todo como estaba, excepto el segundo teléfono de Germán, que se metió en el bolsillo. 40 minutos después, un taxi lo dejó en un barrio residencial, frente a un bloque de 5 pisos destartalado. El sótano donde vivía Max era conocido por los vecinos como la guarida del informático. La puerta era de acero, con 3 cerraduras y una mirilla tapada con chicle. Víctor llamó. Un código. 3 golpes rápidos, 2 lentos. ¿Quién coño es? Resonó una voz apagada. Soy yo, Vitia. Abre, Max. Es un asunto de vida o... Sonaron los cerrojos. La puerta se entreabrió y por la rendija apareció la cara sin afeitar de Max, con gafas de cristales gruesos. ¿Vitia? Max silbó, mirando el traje arrugado de su amigo y los arañazos en su cara. Pareces como si te hubiera arrollado una apisonadora de la vida. Pasa, pero límpiate los zapatos, aquí tengo zona estéril. La zona estéril era un montón de servidores, monitores, cajas de pizza vacías y latas de bebida energética. El aire olía a colofonia, a ropa sucia y a café barato. Víctor se dejó caer en la única silla libre. Sírvete algo, Max. Y escucha. Contó todo durante 15 minutos. Seco, sin emociones, solo hechos. La caja fuerte. La conversación. Los documentos en la oficina. El SMS sobre el veneno. Max escuchaba en silencio, paseando por la habitación y chasqueando los dedos. Cuando Víctor terminó, Max se detuvo y lo miró con una especie de lástima maliciosa. Bueno, siempre dije que tu Alisa era un lucio depredador y tú un pez gordo en mantequilla. Pero llegar a esto, negó con la cabeza. ¿Envenenar al marido con whisky? ¡Qué vulgaridad! No tienen imaginación. Max, no estoy para críticas literarias. Quieren meterme en la cárcel o eliminarme. El próximo jueves tenemos la cena de gala. Necesito saberlo todo. ¿Todo? Max sonrió con avidez y se frotó las manos. Todo es mi especialidad. Dame ese teléfono. Max conectó el aparato incautado a su ordenador. Sus dedos danzaron sobre el teclado con tal velocidad que a Víctor se le revolvió el estómago. En las pantallas aparecieron líneas de código, tablas, fotografías. A ver, murmuró Max. Sincronización. Nube. Ajá, la contraseña de tu santa esposa, por supuesto, la fecha de vuestra boda. No. Ah, el apodo del primer perro. Predecible. 10 minutos después, el contenido del almacenamiento en la nube de Alisa apareció en el monitor central. Mira, mi cornudo amigo, Max señaló la pantalla con el dedo. Aquí están, los tortolitos. Se abrió una carpeta llamada Vida Nueva. Escaneos de pasaportes, falsos, a nombre de ciudadanos de un país latinoamericano. Reservas de una villa. Y billetes. Class Business, Emirates, salida en 48 horas, leyó Max. Vuelo a las 23 horas. Justo después de tu banquete. La cena de gala termina a las 21 horas, dijo Víctor con voz apagada. Tendré que hacer una transferencia al Fondo Benéfico Futuro Brillante. 10 millones de fondos personales más el tramo de la licitación. ¿Fondo Futuro Brillante? Max buscó rápidamente el nombre. Fundador, una offshore en Chipre, beneficiario oculto, pero, espera un momento, las direcciones IP de gestión de la cuenta coinciden con la dirección de tu Germán. Bingo.
Te estás transfiriendo el dinero a ti mismo, bueno, a ellos. Y luego te bebes el whisky envenenado y se marchan, llorando tu prematura muerte por ataque al corazón. Víctor miró la pantalla, donde brillaban los billetes electrónicos. 2 asientos juntos. Junto a la ventana. Tenemos 48 horas, dijo, y en su voz, por primera vez en todo el día, no había miedo. Solo una furia fría y punzante. Max, ¿puedes acceder al sistema del banco que gestiona ese fondo? Puedo acceder hasta a la cabeza del Papa si hay wifi, resopló Max. Pero, ¿para qué? ¿Quieres cancelar la transferencia? Te eliminarán antes de que se den cuenta de que el pez se ha escapado. No, Víctor se levantó lentamente. Se acercó al espejo colgado en la pared entre los cables y se arregló el cuello de la sucia camisa. No voy a cancelar nada. Cumpliré mi papel. Seré el marido perfecto y el idiota confiado durante exactamente 48 horas. Pero necesito que cambies algo en la ruta de ese dinero. Y en el contenido de su equipaje. Max miró atentamente a su amigo. Ya no había pánico en los ojos de Víctor. Se había encendido una chispa de aventurerismo que Max recordaba de sus tiempos escolares, cuando falsificaban juntos el registro de notas. ¿Quieres la guerra?, preguntó Max. Quiero justicia, respondió Víctor. Y un poco de diversión. Al fin y al cabo, yo he pagado este espectáculo. ¿No tengo derecho a corregir el final? Max soltó una carcajada, y esa risa, parecida a un graznido, resonó en las paredes de hormigón del sótano. Explícate, conde de Montecristo. Te escucho. El taxi dejó a Víctor en la puerta media hora antes de la medianoche. Se quedó un minuto mirando las ventanas de su casa. La luz solo estaba encendida en el salón y el dormitorio, cálida, dorada, acogedora. El escenario perfecto para la felicidad familiar, tras cuyo telón se afilaban los cuchillos. Respiró hondo, llenándose los pulmones del aire fresco de la noche y el jazmín del vecino, y empujó la verja. El teatro de un solo actor inauguraba su temporada. En el recibidor le recibió el silencio, roto solo por el tic-tac del reloj de pie. ¿Vitia? ¿Eres tú? La voz de Alisa llegó desde el salón. Sonaba con una inquietud cuidadosamente enmascarada de preocupación. Víctor entró en la habitación. Alisa estaba sentada en un sillón profundo, con las piernas recogidas, un libro en las manos. Llevaba el mismo vestido color crema que él le regaló el pasado año nuevo. Sobre la mesita baja había una bandeja, 2 vasos de cristal, un cubitero con hielo y una botella de whisky. El mismo, de colección, que guardaban para una ocasión especial. La ocasión especial ha llegado, pensó Víctor, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. Mi funeral, ensayado de antemano. Perdona, me he retrasado. Víctor se frotó la nariz con cansancio, fingiendo ser un trabajador agotado. En la oficina hay un caos antes de la licitación. Tuve que revisar los presupuestos manualmente. Alisa saltó del sillón, ligera como una mariposa, y le rodeó el cuello con los brazos. Olía a vainilla y a algo vagamente metálico, quizás solo era su imaginación, que le sugería el olor del miedo. Pobre mío, arrulló, besándole la mejilla. Te has agotado por completo. Germán dijo que hoy tenías mala cara. Necesitas relajarte. Mira, he abierto tu favorito. ¿Tomamos algo? Por nosotros. Por el triunfo de mañana. Se inclinó hacia la botella. Sus movimientos eran fluidos, pero Víctor notó cómo le temblaban ligeramente los dedos al desenroscar el tapón. Con mucho gusto, dijo, observando cómo el líquido ámbar se vertía en los vasos. Pero ponle mucho hielo. Alisa le tendió la copa. El cristal estaba empañado. Víctor la levantó a la altura de los ojos, admirando el color. En esa bebida había muerte. O, como diría Max, un billete de ida sin posibilidad de transbordo. Por nosotros, sonrió Alisa, levantando su copa. Él sabía que ella no iba a beber. Solo daría un sorbito. Víctor acercó la copa a sus labios, aspiró el aroma a turba y humo, y de repente la apartó bruscamente sobre la mesa. Maldita sea, se me ha olvidado por completo. Se dio una palmada en la frente. Estoy con antibióticos. Me ha dolido un diente esta mañana, fui a la clínica, me inyectaron una dosis de caballo y me recetaron un tratamiento. El médico dijo, ni una gota de alcohol, o el hígado simplemente dirá basta.
El rostro de Alisa se congeló por un instante, como si la máscara se hubiera agrietado. En sus ojos brilló la confusión, seguida por una sombra de irritación. ¿Un diente? No me dijiste que te dolía un diente. No quería preocuparte antes de la fiesta. Cosa sin importancia, Víctor agitó la mano despreocupadamente y se acercó a la jarra de agua. Así que hoy voy con agua. Pero bebe tú, cariño. Que no se pierda el brindis. Alisa bajó lentamente su copa. Beber sola no es interesante, siseó. Está bien. ¿Quizás un té? ¿Con hierbas? No, gracias, estoy agotado. Me voy a duchar y a dormir. En ese momento, la puerta principal se cerró de golpe. Germán entró en el salón. Llevaba un estuche con un traje. Buenas noches. Su voz era enérgica, demasiado alta para la hora tardía. Jefe, su smoking. La tintorería ha hecho milagros, las manchas de vino han desaparecido como por arte de magia. Germán echó una rápida mirada a las copas de whisky intactas, luego a Alisa. Ella negó imperceptiblemente con la cabeza. Germán cambió de inmediato de tema, estirando los labios en una sonrisa profesional de sirviente leal. Gracias, Germán. Víctor se acercó a él y, superando la repugnancia, le dio una palmada en el hombro. ¿Qué haría yo sin ti? ¿Qué va, Víctor Sergeyevich? Germán colgó el estuche en el respaldo de una silla. Somos un equipo. Por cierto, mañana por la mañana me ausentaré un par de horas. Tengo que ir al pueblo, a ver a mi hermano. Me pidió ayuda con, el sótano. Para clasificar patatas. ¿Al pueblo? Repitió Víctor. Pensé que eras un urbanita de pies a cabeza. Es un primo tercero, Germán vaciló, apartando la mirada. Vive en un lugar remoto, en Zabugornoye. Me pidió ayuda para trasladar unas cosas. Se ha hecho viejo, ya no puede solo. Zabugornoye, anotó Víctor. Un pueblo a 30 kilómetros del aeropuerto. Un lugar apartado, carretera sin salida. El sitio perfecto para esconder un coche o esperar si el vuelo se retrasa. O un escondite. Claro, vete, concedió Víctor generosamente. Pero vuelve para la hora de comer. Todavía tenemos que ensayar el discurso. Volveré, jefe. No se preocupe. Víctor subió al dormitorio, sintiendo sobre su espalda dos miradas pesadas y evaluadoras. En la ducha, abrió el agua al máximo y, apoyando la frente en el frío azulejo, se rió en silencio. La risa era malvada, graznante. Clasificar patatas. Claro que sí. Estaban preparando rutas de escape. La mañana siguiente amaneció con un sol falso y sonrisas fingidas. Alisa preparó el desayuno, gachas de avena con agua y zumo recién exprimido. Víctor comió, esforzándose por simular apetito, aunque el bocado se le atascaba en la garganta. Él lo sabía. Hoy debía ser especialmente generoso. Adormecer su vigilancia por completo. Prepárate, dijo, apartando la servilleta. Tenemos un par de horas antes de que lleguen los estilistas. ¿A dónde? Alisa se puso alerta. De compras. Quiero que mañana, en la cena de gala, eclipses a todas. Te compraremos joyas nuevas. Y, quizás, ese abrigo de piel que miraste el mes pasado. Los ojos de Alisa brillaron con un destello rapaz. La codicia era su única debilidad, y Víctor apostaba por ella. Mientras Alisa se probaba en una boutique un collar cuyo valor era comparable al de un piso pequeño, Víctor salió al vestíbulo del centro comercial, supuestamente para atender una llamada. Max, ¿cómo va todo? Preguntó en voz baja al teléfono. Vitiok, tu Germán es la leche. La voz de Max sonaba entusiasmada, como la de un arqueólogo que ha descubierto un dinosaurio. He investigado su biografía a fondo. No es conductor de fuerzas especiales, como pone en su currículum. Su verdadero nombre es Edward, y tiene otro apellido. A principios de los 2000, actuaba en los balnearios del sur. Su especialidad, viudas ricas y esposas aburridas de empresarios. Un estafador matrimonial de primera. O sea, que es un profesional, se rió Víctor. Y Alisa para él es solo un proyecto más. Exacto. ¿Y sabes lo más gracioso? He encontrado su correspondencia con una tal, Mariana, de España. Le promete que irá en 3 días. Al parecer, solo. Sin la, pequeña.
¿Entonces va a estafar también a Alisa? Ni lo dudes. Se llevará el dinero y se largará, dejándola a ella para que se encargue de las consecuencias de tu salida de este mundo. Perfecto. Esto simplifica las cosas. ¿Y el banco? Todo listo. He creado una copia de la página de pago. Por fuera, es el mismo fondo de Germán en Chipre. Pero los datos bancarios están suplantados. Cuando pulses enviar 10 millones y el pago de la licitación no irán a un paraíso fiscal. Eres un genio, Max. Lo sé. Pero con lo del hermano, en el pueblo, acertaste. He rastreado la geolocalización del coche de Germán. Realmente estuvo allí por la mañana. Un viejo garaje cooperativo en las afueras de Zabulgorno. Lo más probable es que allí planeen transbordar el efectivo y cambiar de coche antes de ir al aeropuerto. Víctor regresó a la boutique. Alisa daba vueltas frente al espejo, con diamantes brillando en su cuello. ¿Te gusta?, preguntó, rodeándola por la cintura y mirándola en el reflejo. No veía a la mujer que amaba, sino a una serpiente hermosa y peligrosa que aún no sabía que el mangosta ya había salido a cazar. Me encanta. Lo besó, y en ese beso había un poco más de pasión de lo habitual. Los diamantes actuaban como afrodisíaco en ella. Eres el mejor marido del mundo. Lo sé, respondió Víctor con seriedad. Coge todo. Y ese bolso también. Quedará perfecto para viajar. Alisa se quedó inmóvil. Su mirada se dirigió a su rostro, buscando alguna trampa. ¿Viajar? ¿Nos vamos a algún sitio? No, solo me vino a la cabeza. Víctor se encogió de hombros despreocupadamente. Por cierto, tengo que pasar por la oficina a firmar unos papeles antes de la noche. Notó cómo su espalda se tensaba. ¿Pero no lo habías firmado todo? Surgieron unos detalles. No te preocupes, son 5 minutos. Tú mientras eliges zapatos. En el coche, mientras se dirigían a la oficina, Alisa guardó silencio. Jugaba nerviosamente con la correa del bolso nuevo. Víctor puso la radio, tarareando una melodía de jazz. Estás raro hoy, dijo de repente. Demasiado alegre. ¿Está todo bien? ¿Me ocultas algo, cariño? La pregunta sonó como un disparo silenciado. Víctor sintió cómo le sudaban las palmas de las manos en el volante. Ella percibía la falsedad. Años de convivencia le habían enseñado a leer su estado de ánimo. Frenó suavemente en un semáforo y se giró hacia ella. En sus ojos había tanta calidez y amor como pudo exprimir de su alma atormentada. Me has pillado, sonrió con culpa. Sí que te oculto algo. Alisa palideció. Su mano se movió hacia el tirador de la puerta. ¿El qué? Te estoy preparando una sorpresa grandiosa para la cena de gala. Justo después de la parte oficial. Está relacionada con esa casita en Italia con la que soñabas. Quería que fuera una sorpresa, pero no se me da bien mentir. El color volvió al rostro de Alisa. El miedo dio paso al alivio y luego a la euforia. Pensó que había comprado la villa. Otro activo que le tocaría tras su muerte. Oh, Vitia. Río, nerviosa y sonoramente. ¿Estás loco? No se me asusta así. Perdona. Se acabaron los secretos. Solo tú y nuestro futuro. Llegó el día de la cena de gala, como una sentencia. La casa se llenó de ajetreo. Llegaron maquilladores, peluqueros, mensajeros con flores. Víctor se sentía un extraño en esa fiesta de la vida que debía desembocar suavemente en su funeral. Germán estaba en todas partes. Revisaba la seguridad, coordinaba la lista de invitados. Claro, Víctor veía con qué frecuencia miraba el teléfono. Víctor Sergeyevich, Germán lo interceptó en el pasillo. Todo según lo planeado. El coche está listo. He guardado el maletín con los documentos de la licitación en la caja fuerte del coche, como pidió. Perfecto, Germán. Escucha, me duele horrores la cabeza. Debe ser la tensión. ¿Tienes algo? Claro, Germán metió la mano en el bolsillo con presteza. Siempre llevo su botiquín. Tome, beba esto antes de salir. Se sentirá mejor. Le tendió un blister con pastillas. Víctor reconoció el envase. Un sedante potente. Combinado con el alcohol que planeaban darle después del discurso, podría tener el efecto deseado, lentitud, habla confusa, similar a un ictus o parada respiratoria.
Gracias, amigo. Víctor cogió la pastilla y fingió tragarla, escondiéndola hábilmente bajo la lengua. Eres un verdadero salvador. Intento serlo. Germán bajó la mirada con modestia. Mientras le hacían el peinado a Alisa y Germán supervisaba la carga de algún equipo, Víctor se escabulló discretamente por la puerta trasera hacia el garaje. Allí, a la sombra de un enorme todoterreno, estaban ellos. 2 mochilas deportivas negras. Maletas, Louis Vuitton, discretas, que Alisa había puesto en el vestíbulo para despistar, y los verdaderos, equipajes de emergencia. Víctor se puso guantes. La cremallera chirrió suavemente. Dentro, había fajos de billetes ordenados. Dólares, euros. Allí estaba todo lo que habían conseguido sacar de las cuentas en el último mes. Unos 2 millones de dólares. En el fondo, 2 pasaportes con nombres ajenos y billetes de avión. Víctor actuó con rapidez. En un rincón del garaje, donde guardaban la leña para encender la chimenea, había pilas de viejas revistas de arquitectura. Papel brillante, pesado, denso. Sacó el dinero y los documentos, y los metió en una vieja caja de herramientas que deslizó bajo una estantería. En su lugar, colocó bloques cortados de revistas de Architectural Digest. El peso coincidía a la perfección. Encima, puso un billete auténtico de cada divisa, para disimular, por si decidían echar un vistazo rápido. Cerró las cremalleras. El corazón le latía tan fuerte que le retumbaba en los oídos como un tambor. De repente, la puerta del garaje crujió. Víctor se quedó inmóvil. No había a dónde huir. Estaba de pie junto a las mochilas y cualquier movimiento brusco lo delataría. Se irguió, metió las manos en los bolsillos del pantalón y se giró. En la puerta estaba Germán. Llevaba un teléfono en la mano, que bajó de inmediato. La mirada del chofer recorrió las mochilas y luego subió al rostro de Víctor. En la penumbra del garaje, el rostro de Germán parecía tallado en piedra. Ni rastro de sonrisa, ni de servilismo. ¿Víctor Sergeyevich? La voz sonaba melosa. ¿Qué hace aquí? Debería descansar antes de la intervención. Pues, he venido a revisar las ruedas. Víctor dio una patada a un neumático con la punta de su zapato de charol. Ya sabe, un presentimiento. Un viaje largo, esas cosas. Germán se acercó lentamente. Era más corpulento que Víctor, más joven, y ahora, en el garaje vacío, esa amenaza física se volvía palpable. ¿Un viaje largo? Repitió. Si solo va al restaurante y vuelta. ¿Quién sabe, Germán, quién sabe? Víctor lo miró directamente a los ojos. A veces la vida da unos giros que ni el navegador te ayuda. Te veo tenso. ¿Cansado? Un poco, sí. Germán se detuvo a un paso de él. Su mirada taladraba a Víctor, intentando descifrarlo. ¿Sabe o no sabe? Muchos asuntos. Responsabilidad. Lo entiendo. Pero no se preocupe, Víctor sonrió, y esa sonrisa era la más sincera de las últimas 48 horas. Tenía la calma de quien ya ha apretado el gatillo, aunque la bala aún no haya salido. Aguante un poco más. Hoy todo terminará. Para todos nosotros. Germán parpadeó. Había interpretado esas palabras a su manera. Pensó que la pastilla empezaba a hacer efecto y que Víctor hablaba de su retiro, de su jubilación, de esa misma paz que le tenían preparada. Sí, jefe. Germán se relajó, y la máscara habitual volvió a su rostro. Hoy todo terminará. Y empezará una vida nueva. Vamos, Alisa Vitalievna ya preguntaba por usted. Vamos, asintió Víctor. Pasó junto a las mochilas, repletas de papel viejo, y salió a la luz. El salón del restaurante Metropol brillaba como el interior de una caja de diamantes. La luz de las enormes lámparas se refractaba en las copas de champán, se reflejaba en las joyas de las damas y en las calvas lustrosas de los empresarios. El aire estaba denso, cargado del aroma de perfumes caros, aceite de trufa y falsedad. Víctor estaba al borde del escenario, ajustándose el micrófono, y se sentía un observador ajeno, un intruso en una fiesta ajena. Aunque, en realidad, eran sus exequias, disfrazadas de velada benéfica. Alisa estaba sentada en la mesa central, en primera fila. A la luz de los focos, su nuevo collar destellaba con un fuego frío. Sonreía con esa sonrisa especial, ensayada, destinada a la crónica social. A su lado, a la sombra de una columna, estaba Germán.
Llevaba un impecable traje negro, y en la oreja, un auricular que simulaba la conexión con seguridad. No apartaba la vista de Víctor, y en esa mirada se leía la impaciencia del depredador que ya huele la sangre, pero debe esperar a que la víctima termine su última cena. Damas y caballeros. La voz de Víctor, amplificada por los altavoces, resonó por el salón, acallando el murmullo de las conversaciones. Gracias por venir. El salón enmudeció. Cientos de ojos se clavaron en él. Víctor cerró los ojos por un instante. La pastilla que le había dado Germán la había escupido ya en el baño, pero ahora el subidón de adrenalina lo hacía tambalearse. Hoy es una noche especial, continuó, mirando directamente a los ojos de Alisa. Nos hemos reunido aquí para hablar de confianza. De ese cimiento sobre el que se construye no solo un negocio, sino también una familia. La arquitectura nos enseña, si la base es la mentira, el edificio se derrumbará, por muy hermoso que sea el fachada. Alisa frunció el ceño ligeramente, pero enseguida recuperó la sonrisa. Esperaba el final. Esperaba que sacara la tablet. Mi esposa, Alisa, Víctor hizo un gesto invitador con la mano, y un foco la iluminó, sacándola de la penumbra. Mi musa. La persona que ha estado a mi lado en los momentos más difíciles. Y mi fiel ayudante, Germán, que se ha convertido casi en un hermano para mí. Sin ellos, no estaría aquí hoy. El salón estalló en aplausos educados. Germán asintió brevemente, pero su mano rozó nerviosamente la chaqueta, en el lugar donde se suele llevar un arma o documentos. Prometí una sorpresa, Víctor sacó de su bolsillo interior una fina tablet. Hoy transfiero 10 millones, además de un tramo de una licitación pública, a un fondo que hemos elegido juntos. Es una contribución a nuestro futuro común. Alisa se inclinó hacia adelante. Sus ojos se abrieron desmesuradamente. Vio cómo el dedo de Víctor se cernía sobre el botón enviar. A nuestro futuro brillante, dijo Víctor con una ligera ironía que solo 2 personas en la sala captaron. Pulsó la pantalla. En la enorme pantalla de plasma a su espalda, donde hasta entonces giraba el logotipo dorado del banco, la imagen parpadeó. Un leve suspiro recorrió el salón. En lugar de la confirmación de la transacción, apareció en la pantalla una imagen granulada, en blanco y negro. Era una grabación de una cámara de salpicadero. El interior de un todoterreno. Los ángulos eran perfectos. El perfil de Germán al volante y el rostro de Alisa en el asiento del copiloto. Aguanta un poco, cariño, la voz de Germán, alta y clara, golpeó los oídos de los presentes. Pasado mañana firmará los papeles de la licitación, se sentará unos 10 años, y nosotros ya estaremos en Niza. Un silencio sepulcral se apoderó del salón. Tan denso que se oía el zumbido de la ventilación bajo el techo. Alguien dejó caer un tenedor, y el tintineo del metal sobre la porcelana sonó como un disparo. Alicia se quedó helada, su sonrisa se transformó en una mueca espantosa. No entendía. Miraba la pantalla, donde su propio rostro se retorcía de codicia. Compré el veneno, como dijiste, ahora, de los altavoces, fluía la voz de Alicia, grabada en el salón de su casa. La imagen cambió a una grabación en color de una cámara oculta en la lámpara de araña. Lo echaremos en el whisky. Diremos que el corazón no aguantó. Así es más seguro que la cárcel. No quiero andar por los juzgados después. Eres una genio, gatita, le respondía Germán desde la pantalla, abrazándola por la cintura. El idiota feliz no se dará cuenta de nada. El silencio en la sala estalló. Se oyeron exclamaciones indignadas, susurros, alguien empezó a grabar lo que ocurría con el móvil. Víctor estaba de pie en el escenario, con las manos caídas. No miraba la pantalla. Miraba a su mujer. Alicia se levantó de un salto. Su cara se tiñó de rojas manchas. Es mentira. Gritó, y su voz se quebró en un chillido. Es un defake. Redes neuronales. Es un montaje. Se ha vuelto loco. Apagad esto. Lanzaba miradas de un lado a otro, de los invitados a Víctor, buscando apoyo, pero solo veía asco y conmoción en los rostros de la gente a la que consideraba sus amigos. En ese momento, Germán, que estaba en la sombra, lo comprendió todo. No perdió tiempo en excusas. Era un profesional de la supervivencia. Evaluando la situación al instante, vio como unos tipos corpulentos del servicio de seguridad del Metrópolis se movían hacia las salidas. Pero miraban al escenario, a Víctor, esperando una orden.
Era su oportunidad. Germán se giró bruscamente y corrió hacia la salida de servicio que llevaba a la cocina. «¡Detenedlo!», gritó uno de los invitados. Uno de los guardias intentó cortarle el paso, pero Germán, usando la inercia de la carrera, lo tiró al suelo con un golpe corto y duro de hombro. La puerta se abrió de golpe y él desapareció por los pasillos de la cocina, tirando al suelo a camareros con bandejas. «Que corra», dijo Víctor con calma al micrófono. «No llegará lejos». Alicia se quedó sola. A su alrededor se formó un vacío. Estaba en medio del salón, luciendo los diamantes comprados con el dinero del marido al que pensaba enviar al otro mundo. Ya se le acercaban personas uniformadas. El jefe de seguridad, a quien Víctor había avisado una hora antes del comienzo, la tomó amablemente pero con firmeza del codo. «Quita las manos», chilló ella. «Voy a denunciar». «Vitia, diles algo». «Es una broma, ¿verdad? ¿Una broma cruel?». Víctor bajó del escenario. Se acercó a ella, deteniéndose a un brazo de distancia. «Sorpresa», dijo en voz baja. «Te prometí que hoy todo acabaría». El jeep rugía, devorando kilómetros de carretera nocturna. Germán se aferró al volante. Zigzagueó por callejones hasta que salió a la circunvalación. El corazón le latía en la garganta, pero no sentía miedo. Solo un salvaje y embriagador frenesí. Se había escapado. Lo había conseguido. «Me cague en la mar». Exhaló y se echó a reír. La risa le burbujeaba en la garganta, convirtiéndose en una carcajada histérica. «¡Qué tontos sois todos!». Víctor le había ganado en el restaurante, sí. Bonito, teatral. Pero lo principal, el dinero, estaba aquí. En el maletero. 2 mochilas, repletas de divisa. $2 millones. Con esa suma, podía desaparecer en cualquier sitio. Ya fuera en Argentina o en las islas. ¿Alicia? A la mierda Alicia. Mujer que se va, menos carga. Ella solo era una herramienta que se había roto. Echó un vistazo al espejo retrovisor. No le seguían. Había desconectado todos los localizadores del jeep de antemano, y su teléfono lo había tirado por la ventana todavía en la avenida. «Bueno, Vitia, gracias por la paga de despedida», sonrió con sorna Germán. No podía esperar a tocar el dinero. Solo para calmar los nervios. Sentir el peso de los fajos, el olor de la tinta de imprenta. Se desvió a un camino de tierra que llevaba a una antigua cantera. Allí podría detenerse, tomar aire, cambiar las matrículas del coche, las llevaba debajo del asiento y salir disparado hacia la frontera de la provincia vecina. El jeep dio un salto sobre un bache y se detuvo en una nube de polvo. Alrededor, el bosque oscuro se alzaba como una muralla. El silencio, roto solo por el canto de los grillos, parecía ensordecedor después del ruido de la ciudad. Germán salió del coche, rodeó el vehículo y tiró de la puerta del maletero. La luz iluminó 2 mochilas negras. Estaban allí tranquilas, como perros fieles. «Ve a papaíto», susurró. Desabrochó la cremallera de la primera mochila. La abrió de golpe. Dentro había fajos compactos, atados con gomas. Germán metió la mano, sacó uno. El billete de arriba era auténtico, $100, el retrato de Franklin lo miraba con reproche. Germán enganchó con el dedo el borde del billete y tiró. Debajo había papel. Brillante, grueso, cortado en rectángulos pulcros. En el trozo superior vio un fragmento de una fotografía, un bonito salón de estilo escandinavo y el titular de un artículo, La comodidad del minimalismo. ¿Qué? Germán se quedó paralizado. Rompió furiosamente el fajo. Papel. Revistas cortadas. Agarró el segundo fajo, el tercero. En todas partes lo mismo. Bonitos interiores, planos, publicidad de sanitarios de lujo. Tiró la mochila al suelo y se abalanzó sobre la segunda. «No, no, no», gruñó, esparciendo el contenido. Un ladrillo. Un ladrillo rojo normal, envuelto en un trapo, yacía en el fondo para dar peso. Y de nuevo papel. Toneladas de papel de periódico. «Maldito seas», gritó Germán al cielo nocturno. Arquitecto de pacotilla. Le dio una patada a la rueda del jeep, luego otra. Estaba en medio del bosque, con los bolsillos llenos de falsas esperanzas y 2 ladrillos en lugar de 2 millones.
Le habían ganado. A él, un estafador profesional, lo habían timado como a un escolar. Víctor no solo le había robado la victoria, le había robado el sentimiento de superioridad. A lo lejos, desde la autopista, aparecieron luces. Al principio eran solo puntos, pero un segundo después el bosque se iluminó con destellos rojo y azul. El aullido de la sirena se acercaba. Germán se lanzó hacia la puerta del conductor, pero un haz de luz cegador le bloqueó el paso. Por el otro lado apareció otro coche de la policía de tráfico. La carretera estaba cortada. De los altavoces del coche patrulla se oyó una voz amplificada: «Conductor, salga del coche». Manos encima del capó. Germán se apoyó de espaldas en el lateral del jeep. No había a dónde huir. Max no solo lo había rastreado por el teléfono, había instalado un localizador en el propio sistema de navegación del coche hacía 24 horas. Germán se deslizó lentamente hasta el suelo, sentado en un montón de revistas cortadas. Cogió un trozo de papel brillante. Había un anuncio de una casa de campo. «Tu fortaleza, tu orgullo». Empezó a reír. Primero en voz baja, luego cada vez más fuerte, hasta que la risa se convirtió en tos. No había perdido ante la policía. Había perdido ante un intelecto que había subestimado con tanta arrogancia. La sala de interrogatorios era gris y lúgubre, como la mañana misma. Alicia estaba sentada a la mesa, encorvada. El brillo de los diamantes se había apagado, el rímel se le había corrido bajo los ojos. Frente a ella, el investigador rellenaba metódicamente el informe. La puerta se abrió y entró Víctor. Parecía tranquilo, incluso un poco cansado. «Vitia». Alicia levantó la cabeza. Una esperanza loca brilló en sus ojos. «Vitia, diles la verdad. Ha sido todo culpa de Germán. Me obligó él. Me amenazó. Tenía miedo por ti, por eso le seguí la corriente». Víctor, en silencio, colocó un pequeño pendrive sobre la mesa. «Aquí está la grabación de audio de nuestra conversación en el dormitorio, de hace 3 meses», dijo con voz serena. «¿Te acuerdas? Cuando propusiste por primera vez transferir los activos a empresas fantasma. Y otra, de ayer. Donde especificas la dosis del veneno. Germán está en el despacho de al lado, escribiendo su confesión voluntaria. Afirma que la idea del envenenamiento fue tuya. Dice que él solo quería robar y tú insististe en una solución radical al problema». Alicia abrió la boca, luego la cerró. La máscara de víctima se deslizó, revelando su verdadero rostro, enfadado y asustado. «Siempre has sido un pesado, Siseo. Un arquitecto correcto y aburrido. Ni te imaginas lo harta que estaba de tus planos y tus charlas sobre negocios honrados. Bueno, ahora tendrás tiempo de sobra para pensar en el diseño de interiores». Víctor se giró hacia la salida. «Dicen que las celdas de la prisión de mujeres necesitan una reforma. Te voy a demandar y me quedaré con la mitad». Le gritó a su espalda. «Te has olvidado de que estamos casados». «Contrato de matrimonio, cláusula 47», respondió Víctor sin volverse. «En caso de que uno de los cónyuges cometa un delito penal contra el otro, pierde todos los derechos sobre los bienes comunes. Tú misma insististe en esa cláusula hace 15 años. ¿Tenías miedo de que te estrangulara mientras dormías?». La puerta se cerró de golpe tras él, ahogando sus gritos. Pasaron 6 meses. El otoño había teñido el bosque de carmesí y oro. La nueva casa de Víctor se alzaba a orillas del lago, lejos de las ruidosas carreteras y las urbanizaciones de lujo. Era un proyecto que había dibujado para sí mismo en la universidad, pero que nunca llegó a construir porque a Alicia le parecía demasiado modesto. De una sola planta, de cristal y madera sin tratar, parecía disolverse en el paisaje. Ni dormitorios de sobra para invitados que no esperas. Un enorme salón, una chimenea y una terraza con vistas al agua. Víctor estaba sentado en un sillón de mimbre, arropándose las piernas con una manta. El aire de la tarde era fresco y puro. A su lado, sobre una mesita baja, había un portátil y una botella de aquel mismo whisky. La puerta crujió y Max salió a la terraza. Ahora no parecía un gnomo de sótano. Un corte de pelo caro, gafas con montura elegante, vaqueros de su talla. El puesto de jefe de seguridad en el estudio de arquitectura de Víctor y un sueldo considerable habían hecho su efecto. Pero en sus ojos seguían bailando aquellos mismos demonios. «Han traído el correo». Max tiró un sobre de papel gris y rugoso sobre la mesa.
Con un sello oficial. Víctor cogió el sobre. La dirección de remitente. Colonia Penitenciaria Nogmer. Reconoció la letra de Alicia al instante, aunque las letras bailaban, como si estuvieran escritas con mano temblorosa. Abrió el sobre. Vitia, hola. Aquí es horrible. No puedo más. Por favor, perdóname. Me he dado cuenta de todo. Fui una idiota. Necesito un buen abogado para solicitar la libertad condicional dentro de un par de años. Te lo suplico, ayúdame. Por lo que hubo entre nosotros. Todavía te quiero. Alicia. Víctor releía la carta 2 veces. Ni una palabra sobre cómo intentó envenenarlo. Solo autocompasión y una petición de dinero. La gente no cambia. Simplemente cambia de escenario. Sacó un mechero del bolsillo, un pesado cipo de gasolina. Hizo girar la rueda. La llama lamió ávidamente la esquina del papel gris. Víctor sujetó la carta hasta que el fuego se acercó a sus propios dedos, y luego arrojó la hoja que se consumía en el cenicero. Las cenizas eran grises y ligeras, el viento las recogió y las llevó hacia el lago. ¿Qué dice?, preguntó Max, sirviendo whisky en los vasos. Pide que rehaga el proyecto, sonrió Víctor. Dice que los cimientos se han agrietado. ¿Y tú? Y yo ya no me dedico a restaurar ruinas. Víctor cogió un vaso. El líquido ámbar capturó el último rayo del sol poniente. Aquel mismo whisky. Alicia decía que sabría amargo por el veneno. Pero ahora, en el silencio de su nueva vida, olía a libertad. Por la nueva arquitectura, dijo Víctor. Por el arte, respondió Max. Víctor dio un sorbo. El sabor era profundo, astringente, con notas ahumadas y de roble. Un excelente whisky. Sintió como el calor se extendía por su pecho. El corazón latía regular y tranquilo. La vida continuaba, y ahora él no era un pasajero, sino el conductor.